Bueno, hasta ahora hemos visto movimientos donde la velocidad del movimiento siempre era una constante, ¿vale? Ahora vamos a ver movimientos en los que la velocidad varía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para que varíe la velocidad? Para que varíe la velocidad tiene que haber una aceleración, ¿ya? Es decir, la aceleración sería aquella magnitud que produce un cambio en la velocidad de un movimiento, ¿vale? Por tanto, siempre que exista aceleración, se producirá un cambio en la velocidad, ya sea aumentará la velocidad o disminuirá la velocidad. Bien, vamos a ver dos definiciones, al igual que hemos hecho anteriormente. Vamos a ver la diferencia realmente entre una aceleración promedio y una aceleración instantánea. Bien, la aceleración promedio simplemente se define como la variación de velocidad en un intervalo de tiempo. Cuando simplemente sería la velocidad final menos la velocidad inicial que tuviera el objeto, partícula, etcétera, en el intervalo de tiempo en el que se produce ese cambio de velocidad. Por otro lado tendríamos la aceleración instantánea o simplemente la aceleración. Esta sería la aceleración en cada instante infinitesimal de tiempo. Y como la velocidad instantánea, esta se define como el límite, cuando el tiempo tiende a cero, de la aceleración promedio, que por definición ya hemos visto que este límite sería simplemente la derivada de la velocidad en función del tiempo. Como vimos anteriormente, la velocidad era la derivada de la posición frente al tiempo, por tanto esta aceleración también se puede definir como la derivada segunda de la posición frente al tiempo dos veces. Pongamos un ejemplo. Imagínense que nos dicen que tenemos un Ferrari que acelera de 0 a 100 km por hora en 4 segundos. Y nos dicen, determine su aceleración promedio. Bien, en este caso, la aceleración promedio, como hemos visto, simplemente vendrá definida como la variación en la velocidad, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial, partido del intervalo de tiempo en el que se produce esa variación de velocidad, ¿vale? Entonces, importante, en este caso la velocidad final serían 100 km por hora, la velocidad inicial 0 y el intervalo de tiempo 4 segundos. Sin embargo, como vemos, la velocidad está en kilómetros por hora, el tiempo en segundos, tenemos que pasarlo todo a las mismas dimensiones, cuando podemos decir que 100 km por hora realmente sería 100 partido de 3,6 metros por segundo, es decir, parecido a 28 metros por segundo. Por tanto, si sustituimos, nos quedaría la velocidad final, 28 metros por segundo, menos la velocidad inicial, 0, partido el intervalo de tiempo, en este caso el intervalo de tiempo, 4 segundos, por lo tanto la aceleración promedio nos quedará 7 y la aceleración se mide en el sistema internacional en metros partido segundo al cuadrado. ¿Cuál sería la diferencia entre esta aceleración promedio y la aceleración instantánea? Es decir, cuando nosotros aceleramos el auto, no siempre llevamos la misma aceleración. Poco a poco a lo mejor tenemos más, menos de aceleración en todos estos 4 segundos. Entonces, la aceleración instantánea sería la aceleración en cada momento infinitesimal de tiempo, mientras que la aceleración promedio simplemente es la aceleración en todo, la aceleración media en todo el intervalo de tiempo.